Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Bueno, iglesia, bienvenidos. Quiero nada más ahí antes de empezar a hacer una consulta. ¿Alguien nos visita hoy por primera vez? No se preocupen, no lo voy a hacer pasar. Nada más ponga ahí la mano en alto. Ok, bienvenida. Bienvenido por allá. ¿Alguien aquí? No. Ok. Bienvenidos, qué dicha tenerlos. Si usted hoy nos visita por primera vez, contarle, en la entrada tenemos unas personas ahí, servidores con gafete que están listos para recibirlos. Si a usted le gustó la iglesia, si siente del Señor quedarse, porfa, contacte a alguno de estos hermanos. Van a estar ahí en la pura entrada, en la puerta de vidrio, esperándolo a usted para recibirlo de la mejor manera. En fin, darles las gracias por venir hoy a la casa del Señor. Qué dicha es venir a la casa del Señor. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me emociona venir a la iglesia. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Nunca sobra orar, menos cuando vamos a orar, para que el Señor prepare nuestros corazones para la palabra que tiene hoy para nosotros. Invitarlo a que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, gracias, Padre, porque hoy tú has traído provisión a mi vida. Señor, gracias porque has preparado el terreno de mi vida para escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros. Señor, bendice esta palabra, pon en mí un corazón humilde para recibirla, que sea algo transformador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy vamos a empezar serie nueva. Yo no sé usted, yo estoy bastante emocionado por esta serie. Va a ser una serie difícil, es un tema complejo, pero creo que va a ser de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Y la serie se llama Caminando en el Espíritu. Hoy vamos a tener la primer prédica de esta serie, pero antes de empezar con la prédica, hoy le quiero anunciar que hoy va a ser muy teórico. Vamos a hablar mucha teoría. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de temas relacionados a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tenemos que sentar una base. ¿Cuántos de aquí nos visitan o están ya en la iglesia, pero han estado congregándose en otra congregación? En algún momento, o sea, han estado en algún momento, estuvieron en otra iglesia y esta tal vez no fue su primera iglesia. Ok, perdón, planteé mal la palabra, qué dicha, bastantes. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque conforme usted se mueve en iglesias, usted va a notar que las iglesias hacen cosas diferentes de formas diferentes. Y hoy yo quiero explicarle un poquitito de por qué, y quiero que usted se lo lleve a su corazón y a su casa. Entonces, definiciones que nosotros necesitamos saber. Número 1. La iglesia de Jesucristo es aquella que comparte una sola doctrina. ¿Qué es doctrina? Es el conjunto de fundamentos bíblicos que nos definen como creyentes y como seguidores, discípulos de Cristo. Hay una doctrina fundamental cristiana y la doctrina fundamental provee la base para darme cuenta quién es mi hermano en la fe y quién no. No todo aquel que se hace llamar cristiano realmente lo es. Ni mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a alinear el saber quién es nuestro hermano basados en quién tiene la misma doctrina. ¿Cuáles son las doctrinas de la fe cristiana? La doctrina de la Trinidad, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, etcétera. No me puedo poner a evaluar ni siquiera una de esas porque no saldríamos hoy de la prédica. Pero quiero contarle, la fe cristiana tiene fundamento en la palabra de Dios y tiene una doctrina
que nos define como cristianos. Ahora, más allá de la doctrina, existe el concepto de teología o doctrinas secundarias. ¿Qué es teología? La palabra teología viene de teos, Dios, logos, palabra, verbo, acción, conocimiento. Entonces, teología es la perspectiva que nosotros obtenemos de Dios basados en la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted va a tener una perspectiva, una panorámica, una visión, un horizonte de quién es Dios. Espero que me esté entendiendo, porque yo sé que vamos a hablar varias palabras domingueras, pero creo que eso es importante, esa base. Entonces, la teología nos da perspectivas de el Señor. Hay posiciones teológicas que nos llevan a diferentes interpretaciones de algunos temas, aunque es la misma Biblia. Ninguna teología va en contra de la doctrina fundamental, es más, son ramas de la doctrina fundamental, pero la teología conlleva interpretación. Y por eso es que usted se da cuenta que las denominaciones tienen diferentes formas o creencias o formas de hacer las cosas. Usted va a encontrar iglesias que creen el don de lenguas, que están todo el día hablando en lenguas, iglesias que ni siquiera creen en el don de lenguas, va a encontrar iglesias que creen en la profecía, otras iglesias que no creen en la profecía, iglesias que creen que la mujer puede ser pastor, otras iglesias que no. Todo eso son posiciones teológicas. Nunca, que viene primer clave, nunca una posición teológica nos puede separar como hermanos. ¿Está conmigo, amigo, hermano? ¿Por qué? Porque es como decir que en mi familia, nosotros somos varios hermanos, yo tengo hermanos heredianos, hermanos liguistas y yo soy sapricista. Y todos nos gusta el fútbol. Y no quiere decir que porque mi hermano es herediano, entonces ya dejó de ser mi hermano. Yo no puedo hacer esa excepción. Y creo que muchas veces la iglesia ha entrado en esa discusión. Es una discusión no sana. ¿Por qué? Porque siguen siendo teologías secundarias y lo seguirán siendo. De aquí a que vayamos a la presencia de Dios, seguirán siendo teologías secundarias. ¿Y por qué existen las teologías secundarias? Porque la Biblia tiene temas interpretativos que lleva a diferentes perspectivas de Dios, a diferentes posiciones teológicas. Esos temas interpretativos, ¿a qué se deben? Uno, a lo rudimentario que era el idioma original. El griego koineo, el hebreo que se utilizó para escribir la Biblia, eran idiomas sumamente básicos, donde una palabra podía tener 5, 10, 15 interpretaciones distintas. Entonces, lo crudo del idioma asociado a diferentes interpretaciones del contexto, porque para usted sacar una posición teológica tiene que ser una persona estudiosa que entienda y comprenda el contexto de la Biblia, contexto inmediato, contexto del libro, contexto histórico, etcétera, social. Y usted, cuando usted trae ese concepto y lo trae al día de hoy, va a haber interpretaciones al respecto. Pero eso no nos puede separar en la fe. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo este rollo? Porque creo que es importante entender que toda iglesia tiene interpretaciones y tiene posturas. Y esta iglesia no es la excepción. Y hoy que vamos a empezar a ver una serie del Espíritu Santo, vamos a plantear cuál es la teología de la iglesia. Y creo que como iglesia tenemos que entenderla, porque si usted en algún momento dice, esa no es mi teología, tiene dos opciones, hermano. O permanece en la iglesia y entiende que es más importante guardar la unidad que tener una posición personal, más importante la unidad del espíritu que la posición personal, o simplemente si ya es algo que usted dice, no puedo, dime hermano, hay que buscar otra congregación. Entonces, hoy vamos a tocar, hoy no, pero en estos temas vamos a tocar varios temas que son teológicos. Cierro con esto, 2 palabrillas más domingueras. Exégesis e eisegesis. Exégesis es una interpretación de la Biblia basada en yo como lector querer entender lo que el autor de la Biblia quiso exponer en su palabra. Un buen teólogo es un buen exegeta, buen intérprete, y va y trata de comprender con herramientas hermenéuticas, no me voy a meter en eso, pero con herramientas hermenéuticas, qué es lo que quiso decir el autor original. ¿Qué era lo que Juan quería decir en su evangelio? ¿Quién era Juan? Entonces yo voy y lo interpreto para que la Biblia me ilumine a mí en mi conocimiento. Pero lo peor que puede hacer un teólogo es tratar de hacer una eisegesis.
eisegesis. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una eisegesis, lo que hago es, yo como receptor trato de traer mis condiciones a la palabra de Dios. Y ese es el peor error que puede hacer un lector de la Biblia. Tratar de forzar la Biblia a lo que yo quiero que la Biblia diga y no ir a la Biblia a que la Biblia me ilumine a mí. Por eso las dos condiciones que un teólogo tiene que tener, si a usted le gusta estudiar la Biblia o quiere leer la Biblia, usted tiene que tener dos condiciones. Punto número 1, humildad. Humildad. Nadie lo sabe todo. El mejor doctor que usted considere teólogo bíblico no lo sabe todo, ni tiene todas las respuestas. El Señor tiene todas las respuestas. Ningún hombre tiene todas las respuestas. Entonces, usted tiene que entender, número 1, usted se aproxima a la Biblia en humildad. Y número 2, usted se aproxima a la Biblia sin juicio preconcebido. ¿Por qué? Porque si yo voy con juicio preconcebido, yo voy a buscar que la Biblia diga lo que yo estoy pensando. Pero si yo me aproximo en la posición más neutral posible, yo voy y dejo que mi pensamiento sea moldeado por su palabra. Hoy voy a presentarles temas teológicos, pero los temas teológicos, mi hermano, es la posición que como iglesia, como pastor, yo creo que es la posición más bíblica de estos temas y la posición más correcta según lo que la palabra de Dios enseña. ¿Está conmigo? Introducción larga, no se me ha perdido, está conmigo, no se ha dormido, no se duerma, diga amén, diga algo, levante la mano o haga algo para yo darme cuenta, pero era una introducción fundamental que había que hacer para el tema. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hablando un poquitito de la Trinidad. La Trinidad es parte de la doctrina fundamental de nuestra fe. Nosotros creemos en un solo Dios. Jehová tu Dios uno es. Él es uno y único. Es Jehová, es nuestro Dios. Pero nuestro Señor se manifiesta en tres personas, cada persona con un rol, cada persona en sí misma es Dios en su plenitud, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, entendiendo esto, hoy vamos a estudiar la tercera persona de la Trinidad. Y usted se preguntará, ¿por qué le dicen persona? Y hay una razón de ser de por qué se les llama personas. No podemos, vamos a ver, otro principio, yo no puedo ponerme en los pies de Dios. Mi humanidad limitada no puede marcar características que yo le ponga a un Dios eterno, en ninguna forma. Pero mi humanidad limitada puede entender algunas características de Dios basado en cómo Dios se revela en su palabra. Entonces, parte de lo que hoy quiero contarles es el Espíritu es persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un sentir, no es el karma, jamás. El Espíritu Santo es una persona, Dios en sí mismo, una persona que tiene pensamientos, tiene funciones y tiene sentir de Él. Él expresa emociones. Mi actuar puede levantar la obra del Espíritu o puede contristar al Espíritu. El Espíritu tiene una forma de actuar. Ahora, no es las emociones humanas de, ay, me siento mal, me voy de la iglesia. Esas no es las emociones del Espíritu, Él es Dios. Pero el Espíritu se maneja de una forma, Él se revela en una forma. Así que, ¿qué dice la Biblia? Que es el Espíritu Santo, hermano. Voy por un montón de Biblia. Si usted trajo cuaderno, anote, porque creo que no me da tiempo de leer todo, pero voy a ir desarrollando algunos temas. Primero, la palabra nos dice en Juan 14:16 que el Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra original del griego parácletos, lo que quiere decir es nuestro ayudador. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes y fue parte de la revelación que Cristo dejó. Yo me voy a ir, les voy a dejar un ayudador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está para ayudarnos en toda la necesidad que tengamos. Y tenemos acceso a Él siempre. Vea qué lindo, hermano. Usted tiene acceso directo al Señor a través del Espíritu Santo 24 horas al día, 7 días a la semana, y está ahí deseoso de escuchar a aquel que quiere orar y acercarse a Él. Y Él está ahí esperando como ayudador. Es nuestro ayudador. Gálatas 5 dice que el Espíritu Santo es nuestro guía. Él nos guía en todo lo que nosotros hacemos. Hechos 1:8, y recibirán
poder, dunamis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que por nuestras fuerzas no podemos lograr nada. Nada. No es usted. Yo no puedo hacer nada en mis fuerzas. En mis fuerzas volvería a ser quien era antes de conocer al Señor. Pero el Espíritu nos da poder para poder cumplir su obra. Él es el que nos llena de su poder para poder hacer la voluntad del Padre para nosotros. El Espíritu Santo revela toda verdad. El Espíritu Santo nos da la capacidad de entender la Biblia. Si usted ha leído la Biblia y no la entiende, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Si no, nunca la va a entender. Nunca. Es imposible. Por eso, tanto teólogo, y cuando usted se encuentra teólogos que no son cristianos y leen la Biblia y no reciben a Cristo, es porque simplemente ellos no tienen la revelación que usted y yo tenemos. Y no se sienta muy digno, porque ninguno lo es. Pero el Espíritu Santo nos dio la capacidad de que usted y yo, en nuestras limitaciones humanas, pudiésemos entender su palabra debido a su poder, debido a su luz, debido a su revelación, debido a su dirección. Por eso no existe, Juan 14:17, la cita. Por eso no existe. Hay gente que dice, es que yo me sujeto a lo que el Espíritu Santo me diga. Lo que el Espíritu Santo le diga está sujeto a lo que la palabra de Dios ya dice. Es un solo Dios. Dios habla una sola cosa. Y si bien el Espíritu Santo te puede dar una revelación personal, ¿cuánto les ha hablado alguna vez el Espíritu Santo a su corazón? Muchos no levantan la mano. Yo espero que le haya hablado en algún momento de su vida. Que no le dé vergüenza también, espero que no le dé vergüenza. Pero si el Espíritu Santo te ha hablado en alguna vez, Dios habla y el Espíritu Santo habla de forma personal a nuestra vida. Pero su discurso personal nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Y nunca va a ir, y es un mismo espíritu y habla una sola cosa. Por eso la importancia de reunirnos como comunidad. Porque a través de la comunidad el espíritu confirma su actuar. A través del conjunto de pastores el espíritu confirma que una palabra realmente sea de él. Y no que simplemente sea una revelación personal, creyendo que era del Espíritu, era algún espíritu engañador o de adivinación. Entonces por eso el Señor trabaja así. El Espíritu nos enseña a orar, el Espíritu nos enseña a discernir, el Espíritu nos recuerda toda verdad. Y yo no sé si a usted le ha pasado solo a mí, de verdad, yo necesito que usted se conecte conmigo, se enganche conmigo. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento usted está orando. ¿Cuántos se consideran intercesores de verdad? Que usted dice, yo soy una persona de oración, gloria a Dios. Vea, usted está orando y usted empieza a orar por algo, por alguien. Y usted empieza a sacar el Espíritu, palabra, Biblia, de su ser. Y usted dice, yo no me sabía ese versículo. Yo no entiendo, pero yo no me sabía eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí para recordarnos verdades de la palabra. ¡Qué poderoso! ¿Sabe cómo camina una persona con necesidad entendida de que usted en su peor momento necesita que el Espíritu saque lo que usted ocupa? Usted necesita tener su corazón lleno para que el Espíritu tenga de dónde apropiarse para sacar la palabra que usted necesitaba en el peor momento. En fin, el Espíritu Santo es aquel que nos guía a perdonar, aquel que nos guía a alejarnos de aquello que le contrista, y es aquel que nos alerta del pecado. Juan 16:8, el Espíritu de santidad. Usted sabe, hermano, es imposible caminar en rectitud delante de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible, humanamente es imposible caminar en rectitud sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu glorifica a Cristo y el Espíritu habita en cada uno de nosotros, dice Romanos 8. El Espíritu llena, capacita, bautiza, es poder de resurrección y vida, regenera, da dones y nos afirma en nuestra identidad de hijos. Y yo no sé si hay algo más lindo que eso. ¿Sabe? Una de las 8 evidencias de una persona salva es que esa persona salva tiene seguridad de su salvación, aunque esté en lo peor. Lea conmigo esto.
Romanos 8, 14, 15 y 16. Vea qué palabra. Yo espero que esto toque su espíritu, de verdad, que toque su esencia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los guiados somos hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabe cuál es uno de los sellos del Espíritu? El Espíritu nos hace entender que somos hijos. Y nuestra oración con Dios deja de ser a ese Dios lejano y empieza a ser a ese Padre cercano. 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es tan lindo ver una persona que tiene esa convicción. Es tan lindo orar por alguien que tal vez son los últimos tiempos de esa persona en esta tierra, pero tiene la convicción de que el cielo le espera. Es otro tipo de vida. Es vivir de otra forma. Y yo espero que usted tenga hoy esa convicción, porque el Espíritu habita en todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu mora en usted. Mi hermano, y aunque el Espíritu se manifestó desde el principio, usted ve el libro de Génesis, desde el versículo 2, ya usted ve el Espíritu Santo obrando. Este tiempo, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde el Espíritu Santo obra más que nunca. ¿Y sabe qué es lo más lindo de eso? El Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno de los creyentes. Está el Espíritu Santo obrando, y eso habla del Dios omnipresente manifestándose en lugares, porque solo el omnipresente puede estar en varios corazones a la vez. Usted y yo hoy estamos experimentando el Dios omnipresente. Si usted le conoce, usted está experimentando el Dios eterno y el Dios omnipresente. Ok, entonces, ya entrando, hermano, vamos a ir a Gálatas 5:25, si usted lo tiene en su Biblia. Andar en el Espíritu. Varios autores dicen que este capítulo 5 tiene las características de una persona que anda en el Espíritu. Y el primer fundamento es este Gálatas 5:25. Dos verbos: si vivimos en el Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted vive en el Espíritu hoy. El Espíritu mora en usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos da vida. Usted tiene vida porque tiene el Espíritu Santo. Es la única condición. Vida no es respirar. Vida es tener el Rúa de Dios, el aliento de Dios. Es el que nos da vida y propósito. Porque usted puede respirar y estar muerto. Usted puede respirar y estar muerto en sus pecados. Pero solo el que tiene el Espíritu tiene vida en abundancia. Así que si vivimos, y aquí hay una separación clara, hay una coma clara que divide dos condiciones. Usted puede vivir en el Espíritu y no andar en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Pablo lo que nos exhorta es: hay algunos que viven, tienen salvación, van a ir al cielo, pero no disfrutan su salvación. ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu. Y Pablo lo que les dice es: quiero motivarlos a que ustedes anden en el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu para poder vivir la vida gloriosa que Dios preparó para nosotros. ¿Sabe por qué hay cristianos que viven como en derrota? Porque no andan en el Espíritu. Y por eso me parece fundamental que nosotros prediquemos esto. Porque el llamado de Dios es a que caminemos en Él, encendidos en Él. Gálatas 5:16, segundo verbo: andad. Ya voy a hacer la diferencia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 18, pero si sois guiados, porque el que anda es guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22, más el fruto del Espíritu, porque lo que el Espíritu toca hace fructífero y da fruto, y fruto en abundancia. 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si vivimos en el Espíritu, 25, andemos también por el Espíritu. Y yo sé que usted me dirá: Derek, dice 2 veces andar. 5 verbos: andar, ser guiados, dar fruto, vivir y andar otra vez.
Pero si usted se va al original griego, los dos andar son dos andar distintos. El primer andar viene de la palabra peripateo, versículo 16. Quiere decir conducir. O sea, nosotros estamos llamados a que nuestra vida sea conducida por el Espíritu Santo. Y eso lo que quiere decir es que nosotros nos tenemos que hacer un lado para que Él tome control de la dirección de nuestra vida. Yo tengo que hacerme a un lado para que Él dirija mi vida, para que Él empiece a obrar en mi vida. Pero también da otra definición, y el versículo 25, el verbo que se usa es distinto. El verbo del griego es stoigeo, que lo que quiere decir es marchar en rango militar. Y usted se preguntará, ¿por qué marchar en rango militar? Porque una cosa es darle la dirección o la guianza al Espíritu Santo y otra cosa es entender el tiempo correcto para caminar a la par del Espíritu Santo. ¿Cómo usted marcha militar? Uno al lado del otro, marchando en perfecta sincronía. Tan desobediente es aquel que hace lo contrario a lo que Dios dice, como aquel que alarga el mandato de Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me está entendiendo eso? Tan triste es aquella persona que dice no cuando Dios dice sí, como aquella persona que dice más tarde. Y tan desobediente es. Porque cada vez que la Biblia habla del Espíritu Santo, habla de la lucha que hay en nuestro ser, del Espíritu contra la carne. ¿Y cuál es nuestro enemigo? A veces uno dice, cochino, el diablo. Dice, el enemigo es uno de nuestros enemigos. Pero mi hermano, no solo es Satanás, nosotros tenemos tres enemigos. El mundo que está ahí para quebrantarnos y para meternos en sus porquerías. Número 2, Satanás. Y número 3, nuestra propia carne, que nos lleva a pecado. Y los tres buscan una cosa: guiarnos a satisfacer nuestra propia prudencia y nuestra propia carne a través del pecado. Los tres buscan lo mismo: destruir nuestras vidas a través de vidas pecaminosas. Quiero darle una definición de carne que me golpeó cuando yo estaba haciendo este estudio. Me golpeó y yo espero que le golpee a usted hoy. Que lo haga meditar en cómo está usted guiando su vida. Carne es todo lo que hacemos fuera del Espíritu Santo. Híjole. Mi hermano, ¿hoy oraste antes de venir a la iglesia? ¿Hoy le pediste dirección a Dios de por dónde venirme? Y usted me dirá, Derek, que eso son cosas triviales del día a día. Sí, hermano, pero el que anda en el Espíritu, usted sabe que el Espíritu le responde a usted hasta decisiones triviales. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que hasta en un carro el Espíritu Santo me dice, no te vayas por esa calle, vete por esta. No comas eso, no entres ahí, no hables con esa persona, o ve y habla con esa persona. Si usted anda en el Espíritu, usted se dará cuenta los beneficios y los placeres que es conocer a aquel guía que está 24 horas contigo, y aquel guía que cada decisión que pone en tu vida es para glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra propia prudencia, por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias condiciones, por lo que consideramos que es mejor para nuestra vida, lo que es mejor para nosotros estudiar, lo que es mejor para nosotros trabajar, el mejor puesto, la mejor pareja, el mejor todo, mi hermano, lo que estamos es caminando en carne y le quitamos gloria a Dios. Y voy a decir algo fuerte. Hoy me bendijo, hoy los voy a honrar otra vez más a los servidores de la casa. Hoy me bendijo que llegué a las 8:01 y ya estaban todos los servidores ahí afuera, ya esperando a que se viera. Y yo, ¿qué es esta bendición? Todos llegaron temprano. Es una bendición servir a Dios. Pero quiero decirle una cosa. Cuando uno sirve a Dios, llega un punto donde si usted tiene un don y lo pone en práctica, empieza a ser mecánico. Yo le abro mi corazón, hermano. Yo podría venir aquí a predicar mecánico. Ya lo he hecho muchas veces. Me podría salir mecánico. Pero cuando usted sirve al Señor mecánico, usted lo está haciendo en sus propias fuerzas. Y usted se está glorificando usted. Y quita el Espíritu Santo del lugar. Y quita la gloria del lugar donde corresponde a Dios.
Tenga cuidado si su servicio al Señor es mecánico. Tenga cuidado si su oración por su cónyuge pasa a ser una oración mecánica. Tenga cuidado si la bendición para con sus hijos pasa a ser mecánica, porque podrías estar actuando en carne, porque podrías estar actuando en tu propia prudencia. Y yo creo que con eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Todo aquel que le da rienda suelta a la carne contrista al espíritu, y el espíritu deja de hablar y deja de manifestarse en la vida de uno. El espíritu contristado es el espíritu que entiende que hay una persona rebelde que no quiere obedecer. ¿Cómo andar en el espíritu, hermano? Andar en el espíritu habla de una actitud de obediencia. Y para nosotros andar en el espíritu, nosotros tenemos que entender qué es esa obediencia o a qué tengo yo que obedecer. Gálatas 3, el mismo libro nos da la respuesta de lo que estamos hablando. Dice Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si realmente fue en vano, aquel pues que os suministra, que nos provee el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por obras de ley o por oír con fe? Y aquí viene la primera clave. Si usted realmente hoy vino a la casa y quiere andar en el Espíritu, la primera clave es tener fe. Entender. Y fe no es querer con todo mi corazón. Fe es tener seguridad de su voluntad obrando en mi vida. Mi hermano, ¿tiene seguridad usted que el Espíritu Santo habita en usted? Porque si usted tiene seguridad que habita en usted y que es su ayudador, ¿por qué no vamos a Él? ¿Por qué no lo buscamos en lo íntimo? ¿Por qué no le preguntamos hasta los detalles más pequeños? Porque donde el Espíritu se magnifica, donde el Espíritu se glorifica, el fruto del Espíritu se hace evidente. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y todos necesitamos eso. Todos necesitamos que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas. Para eso necesitamos empezar a creer que el Espíritu está ahí y que el Espíritu está ahí para ayudarnos. Y esto lo hace el Espíritu y no nosotros. Ya voy cerrando, ahora sí, chicos, si quiere pasan. Nosotros tenemos una mente. Nuestra mente dirige todo nuestro actuar. De lo que esté lleno tu mente va a controlar tu andar. Pasamos nosotros horas de horas satisfaciendo nuestra carne. Porque yo no sé usted si se siente aludido o no. Yo me sentí aludido. Porque muchísimas veces en nuestro diario y cotidiano vivir no le preguntamos al Señor un montón de cosas. Tal vez en las decisiones importantes sí, pero en muchas decisiones pequeñas no. Y creo que es en las pequeñas decisiones donde nosotros empezamos a crecer en obediencia al Señor. Usted empieza en lo poco, a ser obediente en lo poco, en las cosas que el Señor le pone, y sea radical a la hora de tomar decisiones. El Espíritu Santo no se pueden aplazar temas. Si el Espíritu te dice: híncate, ora, pasa, levanta tu mano, acude. El Espíritu no es una persona física. El Espíritu te confirma su palabra en tu corazón. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu forma de pensar? Por eso David decía tanto: en su ley medito de día y de noche. Necesito llenar mi forma de pensar de principios que honren a Dios, para que poder en mi día a día caminar en obediencia a Él.
Porque si yo camino en obediencia a Él, voy a empezar a andar en el Espíritu. Y el Espíritu va a empezar a hablar cada vez más claro. Y mi vida va a empezar a crecer y empezar a dar fruto. Pero es para aquel que quiere caminar en el Espíritu, que quiere obedecer a Dios, que quiere apartarse del diagrama y poner al Señor en el centro. Primera de Pedro 1:13 dice: ojo, hermano, así que preparen su mente. Su tarea y la mía es preparar nuestra mente para actuar, y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. Nosotros necesitamos prepararnos, necesitamos meternos de lleno en todos los temas que hacen que el Espíritu se levante en nosotros. Necesitamos meternos de lleno en la oración, en su palabra, en ser unas personas agradecidas, en vivir conforme al Espíritu. Pero quiero cerrar con eso, y creo que lo último y lo más importante: no hay nada que usted y yo podamos hacer físicamente para que el fruto del Espíritu se desarrolle. Y es aquí donde yo creo que está el peor error del cristiano. El cristiano ocupa paciencia. ¿Cuántos ocupamos paciencia? De verdad, seamos sinceros, ¿cuántos? Ok, casi todos. Se desesperaron cuando estaba doña Jenny al principio, entonces la mayoría. Ocupamos paciencia. ¿Y qué hacemos? Le decimos, vamos y oramos y decimos: Señor, ocupo paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, no algo que pedimos en oración, es algo que ya tenemos en nosotros. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la paciencia en usted. Entonces vamos y le pedimos oración al Señor. O muchas veces, forzadamente, nosotros tratamos de tener paciencia. Quiero ponerle un ejemplo. Cuando yo soy uno que a mí no me gusta manejar, no me gusta mucho tráfico, es como cansado, a mí me saca mucho de la paciencia el manejar. Y cuando voy manejando, yo siempre voy con el Señor diciéndole: Señor, si pasa esto, voy a reaccionar de esta manera, voy a ser paciente, voy a ser tranquilo, voy a dar testimonio. Y tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, de formar paciencia a la brava en nosotros. Y el que forma paciencia en nosotros es el Espíritu. Y quiero que empiece a probar esto. Si usted necesita hoy amor, necesita amor para con otros. Lo han juzgado que usted es una persona, o lo han criticado que es una persona que le falta amor, o que le falta paciencia, o que le falta dominio propio. Ups, se golpea a muchos, ¿verdad? O que le falta paz en su vida. Yo le quiero dar hoy la norma. Si usted quiere empezar a desarrollar esto en su corazón, hágase a un lado y deje que el guía pase. Quítese del panorama y confíe en que Él tiene control. Porque a veces nos falta fe. Nos falta fe para creer que Él está manejando. Oh, qué interesante. Usted y yo nos montamos hoy en un carro, o en un vehículo, o en un bus, o cruzamos la calle para venir aquí. Pero no anduvimos en nuestra mente pensando que el vehículo se iba a romper, que el bus pudo haber chocado y nos pudimos haber muerto, o que me pudieron haber atropellado en la calle. Confiamos en que otros que manejan, o otros que arreglaron los carros, lo hicieron bien para que usted y yo llegáramos bien. Pero no confiamos en el Espíritu Santo y en que Él tiene las decisiones. No sé si usted me está entendiendo o solo yo, de verdad, pero le quiero dar la clave. Quitémonos, hagámonos pequeños, humillémonos delante de Él, y Él se va a hacer grande. Si usted se quita y le dice: Señor, no sé ser un buen papá, no sé ser un buen hijo, pero tú sí sabes serlo, entonces yo me quiero quitar y manifiéstate tú en mí. El Espíritu Santo va a empezar a obrar, porque ahí se le dio libertad a Él de: toma el control, toma la guía, haz lo que tú sabes hacer, y yo voy a dejar de hacerlo por la fuerza. Pero para eso se ocupa fe, creer que Él quiere, que Él te ama
y que Él tiene control. Así que con eso quiero cerrar. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo le conté que esta serie iba a ser la primer prédica iba a ser un poco teórica, pero